El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trabajó con ellos y trató con ellos en 1 denario por día, y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos les respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Entonces fueron los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es muy significativo este Evangelio de San Mateo, capítulo 19, que hemos escuchado hoy en el día en que 6 jóvenes se van a bautizar. Porque uno podría preguntarse: ¿por qué ellos no fueron bautizados antes? Podrían haber sido bautizados cuando eran bebés. A mí por lo menos me bautizaron cuando era muy pequeñito. Es decir, 1 día después de nacer, mi mamá dispuso que yo tenía que estar bautizado. Y así fue. Y ustedes, en cambio, ya tienen más de 7 años, algunos más de 10, y recién se están bautizando. Fíjense que cuando uno se bautiza, es como entrar a trabajar en la viña del Señor. La iglesia es la viña del Señor. Y cuando uno recibe este don de ser hijo de Dios, también recibe una misión, un trabajo, una responsabilidad. Uno se convierte en misionero del Señor. Está llamado a llevar la palabra de Dios a los demás, porque la fe solamente se fortalece cuando la compartimos con el prójimo. Entonces, bautizarse significa ser apóstol, significa ser misionero, significa llevar el Evangelio a todas partes. El cuento es que Jesús hoy día nos enseña algo muy misterioso. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Eso quiere decir que no importa
tanto si yo fui bautizado cuando era niñito, o cuando era joven, o era adulto, o a lo mejor muy adulto. Lo que importa es cuánto amor tengo yo para servir al Señor, con cuánta fe entro yo a la iglesia. Claro, porque lo que cuenta aquí Jesús es una parábola muy hermosa, ¿no? Él tenía una viña muy grande, un señor, y contrató a unos obreros en la mañana. Y después a mediodía salió a la plaza y vio a unos que estaban desempleados y los volvió a contratar. Pero a los últimos les dijo, les voy a pagar lo que sea justo. A los primeros les dijo, les voy a pagar 1 denario por día, que equivale más o menos hoy día a 20.000 pesos, un jornal de trabajo. Entonces, sin dejar de aceptar, ¿no es cierto?, estos trabajadores, el Señor fue a ver si había más gente desempleada, cesante, como se dice, ¿no? Hoy en día mucha gente está con problemas también económicos, problemas de trabajo, entonces esto nos está iluminando. Y dice que al caer la tarde, ya muy avanzada la tarde, cuando quedaban poquitas horas de luz, fue de nuevo a la plaza y encontró otras personas que estaban ahí. Y les pregunta, ¿y por qué ustedes no trabajan? Es que nadie nos ha contratado, vayan también a mi viña. Tal vez, queridos hermanos, esas personas que fueron contratadas a última hora quedaron tan agradecidas con este buen patrón que trabajaron con mucho más entusiasmo, con mucho más pasión. Cosecharon a lo mejor igual o más que los primeros que habían comenzado tempranito. Porque uno puede trabajar, pero si no está mirando el patrón, entonces yo puedo ponerme a conversar, o puedo sacar la vuelta, o me puedo esconder debajo de un arbolito, duermo una siesta, ¿no es cierto? Siempre que no lo pillen a uno. Y a veces pasa eso, ¿ya? Entonces el patrón se dio cuenta, a lo mejor, que esos últimos que estaban ahí no estaban trabajando solo por justicia, ¿no? Entonces, yo estoy dando mi trabajo, quiero mi salario, punto. Soy un funcionario, quiero lo que es justo. Sino que los últimos estaban dando mucho más todavía. ¿Por qué? Estaban trabajando por amor, por gratitud. Y eso a Dios le agrada mucho. Que no hagamos las cosas solo por justicia, por deber, por obligación, sino por amor, por cariño, por gratitud. Y por eso entonces le paga a los últimos primero, le paga lo mismo que a los que comenzaron a trabajar al principio de la mañana. Exactamente lo mismo, 1 denario. Y más encima a los que trabajaron desde la madrugada, los deja para el último, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué hacen estos últimos que pensaron que iban a recibir más? Dijeron, eres injusto, ¿por qué a los primeros les pagas 1 denario? Y el patrón les dice, yo hago con mi dinero lo que quiero, porque soy bueno, y contigo no estoy siendo injusto. ¿Acaso no tratamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos? Trabajar en la viña del Señor significa amar a Jesús, creer en Él, llevar su palabra a los demás, con nuestro ejemplo en primer lugar, también con las palabras. Y ojalá que lo hagamos siempre, con amor, con fe, con dedicación, porque todos vamos a recibir el mismo salario, la vida eterna, el cielo, la alegría de estar con Dios para siempre. El asunto es que unos serán primeros y otros quedarán para el final. ¿Y quiénes serán los primeros? Bueno, solo Dios lo puede saber, ¿no? Solo Jesús puede conocer el corazón de cada uno, la verdadera intención que teníamos, cómo vivimos nuestra fe, con qué cariño, con qué amor, con qué devoción vivimos nuestra fe cristiana. Vamos a ser juzgados por eso. Sabemos que una persona ya recibió su salario, es la Santísima Virgen María,
Porque el salario, queridos hermanos, es la resurrección, es estar en cuerpo y alma en la presencia de Dios, en el cielo. Y la Santísima Virgen ya está con el Señor, recibió el salario de la vida eterna. Todos pretendemos ganar ese mismo salario. Unos llegarán primero, otros llegarán después, pero todos vamos a recibir el mismo salario. Qué lindo es trabajar por el Señor. Ojalá que en esta gran lección que nos deja la palabra podamos decidir no solamente estar en la iglesia, estar bautizado, sino vivir mi fe con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucha entrega, porque quiero estar muy cerca de Jesús, no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. Así sea. Amén.